Lo primero y fundamental es acomodarme porque traigo muchos papeles y muchas cosas que quiero compartir con ustedes, pero lo inicial, lo básico es saludarlos y trasladarles el agrado que representa para el organismo de investigación judicial la posibilidad de venir a conversar con ustedes algunos minutos, hacer algunos planteamientos importantes para nuestra institución, señalar circunstancias que nos preocupan, de pronto hacer algunos pronósticos desde la perspectiva policial e iniciar esta conversación en un ambiente por lo demás muy familiar y muy agradable, haciendo algunas consideraciones que a nosotros nos parecen importantes e interesantes, sobre todo desde la perspectiva regional, para ir de lo más general a lo más particular. Desde ese punto de vista yo quería por lo menos conversar un poco cuál es la perspectiva que nosotros tenemos de la delincuencia juvenil en la región, cuáles son las circunstancias que de alguna manera inciden en la realidad que enfrentamos en Costa Rica, conocer algunas de las condiciones y características que desde nuestro punto de vista destacan, aludir luego a las manifestaciones criminales que hemos detectado a partir de las investigaciones policiales, para al final concluir en el modo como, desde el punto de vista práctico, estamos enfrentando y afrontando el tema relacionado con la investigación criminal en materia penal juvenil. Con el objeto entonces de iniciar con mi conversación, pues vamos a hacer primero el planteamiento que les señalé, y en ese sentido, cuando me indicaron que tenía posibilidad de venir a conversar con ustedes, recordé un excelente estudio que había hecho el Banco Mundial por allá de unos 3 lustros quizás, en el que hacía referencia y análisis a la criminalidad y a la violencia en Centroamérica. Por razones obvias y sin ninguna sorpresa, concluyó de manera absolutamente indefectible que criminalidad y violencia eran factores de problema claves en la región, y señaló adicionalmente que esas circunstancias se verificaban de manera absolutamente prístina cuando veíamos la realidad de los países que se ubican en el Triángulo Norte, obviamente Guatemala, El Salvador y Honduras, y manifestó adicionalmente que los otros países que formamos parte del Istmo Centroamericano presentábamos niveles de criminalidad y violencia no tan preocupantes, pero sí importantes y que implicaban necesariamente estudio, análisis y ocupación. Y en ese sentido, pues también este estudio, que me pareció importante referirlo, señalaba que más allá del trauma que tienen las víctimas como consecuencia de la violencia, pues habían algunos otros componentes que de alguna manera estábamos marginando y que tenían que ver con el costo y con las oportunidades que la región estaba enfrentando desde la perspectiva social por estar afrontando los embates delincuenciales. Incluso se calculó en un 8% del Producto Interno Bruto Regional los costos que estábamos, o la inversión que estábamos realizando los países del Istmo en materia de seguridad, en materia de salud vinculada con la criminalidad y en temas vinculados con la aplicación de la justicia. Y esto pues podría parecer poco importante, pero sí resulta trascendente desde la perspectiva social y de la perspectiva del entorno, del paradigma en que nosotros nos debatimos como ciudadanos, no solo costarricenses, sino también centroamericanos. Pero quizá lo más importante del estudio, que es por lo que se los estoy citando, es que concluyó que los 3 problemas más graves que tenía la región desde el punto de vista criminal eran el tráfico de drogas, que indiscutiblemente es una realidad que aporta mucha violencia, que aporta índices de homicidio altísimos y que involucra de manera total a muchas poblaciones adolescentes y a poblaciones menores de edad que son involucradas dentro del concepto de la penalidad juvenil. Concluyó adicionalmente que el segundo factor preocupante era la altísima disponibilidad de armas de fuego, que también tenía relación directa con la ley, con la delincuencia juvenil. Y particularmente señaló que una de las circunstancias
que nos caracterizaba y nos hacía diferente al resto de la región y a otras zonas del mundo era la delincuencia juvenil y las maras. Y estos tres fenómenos a los que se aludió no son separados, no están ubicados en estancos, sino que interactúan, articulan y condicionan el entorno y la manera como nosotros percibimos los fenómenos. Y entonces el tema de la criminalidad o de la delincuencia juvenil pasa de ser una consideración relacionada solo con una ley para convertirse en un problema de naturaleza social primero, preponderante, básico y respecto del cual que tenemos que tomar determinaciones, no solo desde el punto de vista de la connotación económica, sino de lo que representa para nuestras sociedades. Y cuando nosotros hacemos una visualización de lo que sucede en nuestro país, pues entonces nos empezamos a percatar, o por lo menos a cuestionar, si ese tipo de análisis puede asentarse en la realidad costarricense, sobre todo y fundamentalmente porque nosotros no tenemos comportamientos que nosotros podamos atribuir a grupos mareros como en las otras regiones del Istmo Centroamericano, en particular el Triángulo Norte. Recordemos que algunos de los factores de riesgo que se han detectado y que tienen que ver con la delincuencia juvenil a gran escala, con pandillaje y sobre todo con estructuras muy jerarquizadas que tienen ritos de iniciación, que tienen un lenguaje particular, que tienen estructuras jerárquicas que se proyectan, son, entre otros, una cultura de violencia que para nuestra mala fortuna y por lo menos desde una perspectiva policial también ha afectado los estamentos o los comportamientos que tenemos la mayoría o los seres humanos cuando últimamente estamos afrontando conflictos, una situación de pobreza y desigualdad de ingresos, una urbanización rápida e incontrolada, desempleo e inactividad juvenil, migración familiar, bajos índices de inscripción y conclusión de escuela secundaria, violencia en las escuelas, disponibilidad de armas de fuego, abusos de alcohol y drogas y otros. Todos estos factores unidos y enfrentados a la realidad que vivimos, pues nos dan un caldo de cultivo realmente difícil, peligroso y respecto del cual tenemos que tomar determinaciones. Y es que de pronto alguien podría pensar que el mundo es demasiado ajeno y que el tema relacionado con las pandillas juveniles muy bien estructuradas, muy violentas, con jerarquías y con presencia internacional, no van a operar en Costa Rica. Hace más o menos 8 o 5 años yo conversaba con policías y fiscales de Panamá y nos decían que no existía grupos organizados de delincuencia juvenil en su país. Sin embargo, en la última oportunidad que participamos en una reunión de jefes de policía, ya nos hablaron de una organización que se llama Calor Calor y nos hablaron de un grupo que se llama Bagdad, que está liderando el tema delincuencial en Ciudad de Panamá, que es sumamente violento, que es muy bien estructurado, que tiene vínculos con la Mara 18 y con la Salvatrucha, y que de alguna manera está cambiando el paradigma y la manera como los panameños están percibiendo el fenómeno criminal. Y nosotros en Costa Rica, pues de pronto no estamos tan aislados, y por eso les decía que el mundo no es tan ajeno. Nosotros a nivel de policía judicial hemos hecho también algunos estudios relacionados con la delincuencia juvenil, y hemos logrado concluir que sí hay organizaciones, o por lo menos grupos, que tienen alguna trascendencia temporal, que tienen estructura, que tienen una base ideológica, que constituyen una alternativa a la manera como generalmente nosotros nos adoptamos a los fenómenos sociales y que eventualmente podrían convertirse en grupos criminales. En este tema de la delincuencia juvenil, todos estamos implicados y todos tenemos que tomar decisiones y determinaciones, pero sobre todo y fundamentalmente, no cerrar los ojos ante una realidad que nos puede invadir y que nos puede afectar, porque la delincuencia juvenil es ya un problema nacional, es un problema país, es una circunstancia que está creciendo, es una situación difícil y es un tema respecto del cual la policía tiene que hacer incursiones valientes, asertivas y dirigidas no solo a identificar a las personas que integran estos grupos, sino a elaborar insumos que le sirvan al Ministerio Fiscal para exigir la aplicación de la ley penal de manera efectiva. Solo para efectos de
ilustración, yo quería comentarles que de acuerdo con uno de los últimos estudios que nosotros hicimos, hará un par de años, logramos nosotros ubicar organizaciones o pequeños grupos de pandillaje en varios lugares del país, en particular en la Meseta Central, en Acerrí, en Desamparados, en las zonas conocidas o identificadas como la Carpio, pero también y fundamentalmente en la región atlántica. Incluso detectamos un grupo que tiene aproximadamente 53 integrantes, lo que ya es llamativo, lo que ya implica preocupación y lo que determina la necesidad de que la policía se reordene, se reagrupe y tome determinaciones en el tema de la delincuencia juvenil, que ya no es como sucedía hace 20 años cuando se promulgó la ley, que generalmente se identificaba con delitos de naturaleza patrimonial de carácter aislado, con algunas manifestaciones de orden sexual también aislado, para enfrentar ahora un panorama que, por lo menos desde mi punto de vista, está mutando, está cambiando y nos está enfrentando a una realidad distinta y diferente. Es la existencia ya de grupos que tienen cohesión interna, de grupos que se están jerarquizando, de grupos que están creciendo y que se están identificando como pertenecientes a una sola agrupación. Tenemos, como les decía, por ejemplo, una pandilla identificada como la Cuarta, en el Valle Central, en el área de La Uruca, de 53 integrantes. Tenemos una conocida como la de los Pechanes en Limón, que también tiene una gran cantidad de personas, y otras que están involucradas con delincuentes o con personas que están vinculadas con delincuencia de adultos, pero que han articulado acciones y han conformado grupos. Yo les manifestaba esto porque de alguna manera la oportunidad de conversar sobre la delincuencia juvenil no se presenta muy a menudo y por lo menos para la policía judicial sí es importante indicar y reseñar qué es lo que nosotros pensamos al respecto, en el sentido de que la realidad de la región nos puede involucrar, que la realidad de la región se transporta, que puede haber un intercambio de situaciones por una especie de ósmosis y que Costa Rica no está ni blindado ni inmunizado contra el pandillaje juvenil y que eso puede en algún momento surgir y manifestarse y que va a implicar para la Policía Judicial y para el Ministerio Público un reto importante de cara a satisfacer las necesidades sociales. Pero ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en los últimos 20 años en materia de penal juvenil? Pues en realidad nosotros hemos tenido la inmejorable oportunidad de trabajar con nuestro principal aliado estratégico, que es el Ministerio Público, que es el director funcional de las investigaciones y que es el que desde esa perspectiva de orientación, guía y senderización jurídica de lo que son las investigaciones, nos ha permitido a nosotros establecer una especie de política de investigación policial de cara a los retos que nos impone el Ministerio Público, de cara a las directrices que nos envía y de cara a la necesidad de solucionar los conflictos sociales que se presentan en materia penal juvenil. Cuando hablamos de la policía judicial, en este particular, pues necesariamente tenemos que remitirnos al artículo 41 de la Ley Penal Juvenil, que establece con absoluta claridad que la Policía Judicial Juvenil es un órgano especializado que depende del organismo de investigación judicial, que es un órgano auxiliar del Ministerio Público y de los tribunales de justicia, que es una policía científica y técnica que para resolver los conflictos se apoya no solo en el ámbito investigativo, sino en la luz que brinda la ciencia forense y la medicina legal, y que tiene una necesidad de capacitación y especialidad relacionada con el fenómeno que atiende, que tiene que ver con la solución del conflicto, que tiene que ver con el cumplimiento de una serie de principios relacionados con la dignidad humana y con la dignidad de los menores, y que tiene que ver con el reclutamiento y conformación de un grupo de trabajo que, además de introyectar la necesidad de realizar investigaciones adecuadas, respete todas las garantías fundamentales y el debido proceso en un Estado de Derecho.
La función auxiliar que tiene el organismo de investigación judicial en la realización de investigaciones en materia penal juvenil no solo está determinado por el artículo 41 que les señalé, sino por todo el contexto procesal penal que nos ubica a nosotros como el ejecutor de la dirección funcional que el Ministerio Fiscal define y establece para la investigación de casos concretos. Y en ese sentido, pues nosotros, junto con los fiscales y estableciendo las líneas de respeto que en la ejecución de nuestras funciones corresponden, pues hacemos múltiples actividades que tienen que ver con, desde la recepción de la denuncia, eventualmente, con la planificación de la investigación, con la identificación de la prueba, pero sobre todo con la vinculación procesal con el Ministerio Público a efectos de que podamos compilar prueba que sea válida, que sea incorporable al proceso, que sea útil, que sea pertinente y que sirva para los fines para los que está establecido el proceso penal. Y en ese sentido a mí me parece que la labor que la Policía Judicial ha desarrollado de la mano con el Ministerio Público ha sido particular y fundamentalmente exitosa. Cuando se trata de guiar la investigación desde la perspectiva jurídica, se trata además de nosotros como policía receptar direcciones, directrices y mandamientos que debemos ejecutar dentro de la perspectiva de ley. Y en ese sentido, pues la Policía Judicial, para la investigación de los delitos y para la determinación de los responsables, al igual que el Ministerio Público, elabora una teoría del caso, una teoría jurídica y una teoría fáctica que tiene vinculación probatoria por razones obvias. Y dentro de esa perspectiva de elaboración de teoría del caso, tiene la necesidad de contestar múltiples interrogantes que ulteriormente trasladará a reportes policiales y que servirán al Ministerio Público para requerir la aplicación de la ley o para tomar una determinación respecto de un conflicto social que está investigando la policía. Nosotros tenemos que establecer el modo como acontecieron los hechos, quiénes ejecutaron los hechos, por qué se ejecutaron los hechos, si es posible, cuándo sucedieron y cuál fue el sitio de comisión. Y para la ejecución de esas actividades, que implican obviamente la ejecución de múltiples posibilidades probatorias, pues nosotros a lo que recurrimos es a los lineamientos que establece el Código Procesal Penal. Y en ese sentido, pues nosotros recurrimos a la prueba testimonial, recurrimos a la prueba documental, a la prueba científica, que es vital e importante en materia penal juvenil y en todo lo que tiene que ver con la solución de conflictos, y también a la evidencia o a la prueba material, que es el objeto sobre el que recaen muchas de las pericias que realizamos. En ese sentido, pues nosotros trabajamos de la mano con el Ministerio Público, acatamos las reglas de dirección funcional que se han establecido en 3 estamentos diferentes, dependiendo de la complejidad o de la dificultad del caso, y sobre la base de esos lineamientos generales, pues al final de cuentas emitimos reportes que, como les digo, desde mi punto de vista, han permitido que la Ley Penal Juvenil se aplique de manera efectiva y eficaz. En ese sentido, solo para efectos de ilustración, yo les quería comentar que a pesar de que la Ley Penal Juvenil de hace 20 años exige a la Policía Judicial tener un grupo de trabajo especializado, eso solo lo hemos logrado en San José, donde tenemos cerca de 16 investigadores que se dedican de manera exclusiva a ese tema, pero que tenemos también personal preparado en las oficinas regionales del organismo para asumir los retos que implica la aplicación de esta normativa, que realizamos actividades de capacitación anuales dirigidas a aproximadamente 25 funcionarios cada año, que esa capacitación la brindan los mismos oficiales de policía junto con fiscales y jueces, y que eso nos permite decir que de alguna manera hemos avanzado, no como quisiéramos y en condiciones idóneas, para tener personal capacitado en la aplicación de esta normativa especial. Solo para este año, por ejemplo, en San José nosotros hemos atendido 761 asuntos en materia penal juvenil, hemos resuelto 528 asuntos
con imputado, lo que es una cifra importante y habla de la asertividad de la policía. Hemos logrado la salida de 446 casos sin imputado, o sea, con una investigación previa, pero sin lograr establecer la cantidad, el sujeto que realizó la actividad criminal. Y en general, pues, en este año 2016 hemos tenido vinculación con 803 personas que han estado en condición de sindicados solo en San José. Si nosotros extrapolamos estas cifras al resto de la población o al resto del país, nos vamos a dar cuenta que el índice o la incidencia que hay en materia penal juvenil ha subido, se está incrementando y está creciendo. Pero además nos vamos a dar cuenta, de acuerdo con el último estudio que hicimos a julio de este año, que ya superamos el tema relacionado con la ejecución de delitos de naturaleza patrimonial o de bagatela, si cabe el término. Ahora tenemos muchos casos de homicidios, tenemos muchos casos de abuso sexual, tenemos casos de difusión de pornografía en crecimiento, tenemos algunos asuntos incluso relacionados con fraudes, lo que es poco usual en materia penal juvenil, y estamos visualizando que el comportamiento criminal de los menores o de las personas que están en el grupo etario que involucra la ley penal juvenil se está modificando, está mutando y está cambiando. Y eso pues es una señal que nosotros valoramos y que es importante. Incluso hemos tenido algunos datos no confirmados de la existencia de articulaciones delictivas en temas relacionados con ciberdelincuencia y con el uso de computadoras y material informático. Eso se ha visualizado sobre todo en otros países, pero acá ya está ocurriendo y eso es parte del avance normal de la sociedad, porque ahora los jóvenes, los menores y los adolescentes suelen pasar muchas de sus horas vinculados con una computadora, realizando vínculos con personas ubicados en otro sitio, tienen personalidades virtuales y realizan, para nuestra mala fortuna, también algunos comportamientos que no son adecuados y van en contra del ordenamiento jurídico. En general, yo lo que quería transmitirles como policía judicial es la real preocupación que nosotros tenemos por un fenómeno que está en crecimiento, por un fenómeno que es tangible, evidente y materialmente verificable, por una situación que crece y que no es fácil controlar, y por una circunstancia que, unida a los problemas sociales que tiene el país y que tiene la región, tiene perspectivas de crecimiento. Nosotros como Policía Judicial nos reagrupamos, analizamos el fenómeno, trabajamos muy de cerca con el Ministerio Público, pero sabemos que estamos implicados en una situación difícil y sabemos que tenemos que tomar decisiones asertivas para que las cosas no se salgan de control. Yo les agradezco la oportunidad de haberme permitido conversar con ustedes unos minutos y les agradezco fundamentalmente el interés que tienen en este tema que a mí me parece particularmente interesante. Muchísimas gracias de verdad.